de mis viejos tiempos como militante universitario. Y nada, lo cierto es que hoy los estudiantes universitarios están dando una batalla que es tan o más grande que la que suponíamos que dábamos nosotros en los 80 y los 90, porque la verdad es que la universidad pública, más allá de la inmensa movilización que dejó en claro cuál es el nivel de importancia que tiene para los argentinos, está siendo sometido a un nivel de presión muy grande. Las últimas noticias son muy, muy penosas, porque este tema de haber resuelto o pretender resolver el conflicto a través de un aumento de los gastos solo de la UBA, dejó en evidencia, lo contábamos hoy con el transporte, que al gobierno nacional parece importarle solamente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y abandona el resto de las organizaciones o de las instituciones que hay en el interior del país. Así que queríamos hablar con uno de los protagonistas de lo que es la gremial universitaria, esta nueva composición que une a todos, a docentes, a alumnos, a toda la comunidad universitaria. Y nada, nos pareció una buena idea charlar hoy con Franco Maggi, que es el presidente de la Federación Universitaria del Litoral. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Pues ya que digo, complicada, porque hay como una especie de mirada más banal de la función que cumplen ustedes respecto a otros tiempos, a los 80, a los 90. Hay una mirada como, te lo digo francamente, como dice, bueno, se han convertido en militantes universitarios que no corren ningún riesgo, que no están dando ninguna pelea, y a ustedes les está tocando una parada muy jodida, que es defender, manifestar, visibilizar las dificultades que tiene hoy la universidad pública, sobre todo con este gobierno. Sí, nosotros asumimos la conducción de la federación en 30 de noviembre, si mal no me equivoco la fecha, y de ese momento, bueno, justamente estuvimos afrontando esta difícil situación o este contexto de ataque hacia la universidad pública, y bueno, justamente estuvimos en una fuerte campaña de visibilización. Hemos sido invitados, gracias por fortuna, ¿no?, en muchos canales, muchos programas, para justamente contarle al estudiante, a la comunidad universitaria en su conjunto, pero también al estudiante sobre todo, cuál es la realidad de trasfondo del presupuesto universitario, porque realmente muchos estudiantes te dicen, no, esto es una mentira, no, ustedes están haciendo política, no es así. Y bueno, justamente creo que hay que informarlo, hay que decirle cuál es la realidad, mostrarle una foto del presupuesto y explicarle, porque no todo el estudiante tiene que saber cómo funciona el presupuesto de la universidad. Es más, yo hace unos años no lo sabía, justamente por la militancia estudiantil he aprendido a cómo es la lógica del presupuesto, y justamente por eso quiero informarle al estudiante para que tome conocimiento y que no sea contra el gobierno. No, esto no es una lucha contra un gobierno puntual, un gobierno de turno. Esto es una lucha en defensa de la educación pública. En todo caso es una resistencia a una decisión de un gobierno. Exactamente. Hay toda una idea bastante generalizada de que la universidad es un espacio burocrático de empleo militante, digamos, y se ha perdido de vista esta cosa tan central de la función, que digo que es no solamente generar profesionales, sino generar espacio de investigación y generación de ideas nuevas, transformadoras, que es lo que produce todo el mundo en la universidad. ¿Por qué te pensás que pasó eso? ¿Por qué pensás que la universidad tiene esa imagen en gran parte de la sociedad? Porque tiene una imagen negativa, digamos. Sí. No, evidentemente no tiene una imagen negativa. No tiene una imagen negativa en el sentido de que la movilización ha demostrado que somos muchos los que estamos defendiendo. Pero ¿por qué pensás que la universidad ha caído en esta especie de desgracia discursiva del oficialismo, y hay un sector de la sociedad que sigue diciendo es un espacio de ñoquis, es un despilfarro de recursos? ¿Por qué pensás que pasa eso? Buena pregunta. Entiendo que en la lógica discursiva del gobierno de turno han sabido colocar dentro de una misma bolsa a todo el sistema público, a todas las instituciones que conforman el Estado, y bueno, la universidad obviamente cae dentro de esta bolsa de ataque constante, en esta de, bueno, critico todo, critican a la universidad, y el estudiante en sí o la persona, hay que decir que el 60% de Santa Fe votó al gobierno de turno. Entonces, dentro de ese 60%, bueno, está este ataque a la universidad y está creerle al gobierno actual que la universidad en particular presenta cuestiones que no son positivas, cosas que difiero completamente. Que tiene que ver con la idea de que todo lo que maneja el Estado está mal. Exactamente.
Una idea de que el mercado regule todo y que el Estado sea lo mínimo indispensable. ¿Cuál es la gravedad lo hablábamos otro día con el rector, porque cuál es la gravedad que perciben ustedes hoy, hablando con autoridades, con docentes, respecto a la viabilidad de funcionamiento de la universidad hoy? Bueno, para entender esto hay que entender algo que se está diciendo hace rato, que es el presupuesto de la universidad funciona con un porcentaje que va a sueldos y otro porcentaje menor que va a gasto de funcionamiento. Históricamente eso es 90% sueldos, 10% gasto de funcionamiento. ¿Qué pasa? En el 2024 no hay ley de presupuesto, o sea, porque el presupuesto de la universidad nace de una ley que actualmente estamos utilizando, la que se sancionó en septiembre de 2022, que fue para todo el año 2023 y que no hubo para 2024. Entonces el gobierno decidió prorroguemos el presupuesto 2023 para 2024. ¿Qué pasa? No lo actualizó y hubo 300% de inflación. Entonces, ¿cómo quieren o pretenden que la universidad pueda cumplir con todas sus funciones con el mismo presupuesto que del año pasado, en mismos valores monetarios? Entiendo que bueno, la situación es bastante compleja. Nosotros, el gobierno de turno ha anunciado en su momento, hace como 2 meses aproximadamente, un aumento del 70% del gasto de funcionamiento, no de los sueldos, sino del gasto de funcionamiento, cuestión que no lo pagó, y justamente lo pagó un día antes de la marcha, de la histórica marcha que se ha realizado el mes pasado, y ha anunciado otro 70% que para mayo, que aún en mayo no ha llegado. Hay que también destacar que no es un 140%. Porque el 70% de aumento es un 70% calculado de febrero, no un 70% calculado de marzo con el aumento del 70%. Entonces, si me explico lo que quiero decir. Sí. Que en los hechos es un 9,8%, que recibieron casi todas las universidades públicas. Contra un 47 que recibió la UBA, un 25 que recibió la Universidad de Córdoba, un 15 la de Cuyo y un 27 también la Universidad de La Rioja. El caso de Buenos Aires, la verdad es... a mí me da mucha vergüenza y enojo. Abusivo. Es la verdad que como que marca lo que ha dicho el CIN. No hay estudiante de primera y estudiante de segunda. El estudiante de la UBA no vale más que el estudiante de la Universidad Nacional Litoral. El gobierno llegó al gobierno justamente con una lógica discursiva que me parecía interesante, decir, bueno, vamos contra la casta, vamos contra los fondos discrecionales que otorga el kirchnerismo y bla, 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 bla. Y justamente está realizando exactamente aquello que criticó. Le da un aumento del 270% a la UBA y el resto, bueno, arréglese con el 70% que anuncié. Pasó con el transporte de nuevo hace 24 horas, digamos, que se le dio un aumento del 50% de los subsidios en Buenos Aires y se sostiene la eliminación en el resto del país. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque... esa es la pregunta que cuando yo era estudiante nos lo hacíamos, ¿no? En los tiempos complicados de la hiperinflación de Alfonsín, en los primeros tiempos de Menem. Digo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Porque no es poca cosa lo que pueden hacer ustedes, aunque parezca que no tienen herramientas. Digamos, ¿qué se les ocurre como maneras de resistir o de instalar este tema como importante en la sociedad argentina? Bueno, sí, justamente nosotros, en esto que te decía de que desde noviembre estamos en esta campaña de visibilización y demás, en esta de que, bueno, el 60% de Santa Fe votó al gobierno de turno, hemos votado al gobierno de turno, votaron al gobierno de turno, no importa quién lo votó a Milei. Nosotros también, una cosa que nos decían, uy, están siendo muy pasivos, no atacan fuertemente. Y bueno, hay una lógica de decir, bueno, la sociedad quiso este gobierno, entonces veamos la lógica o la forma en que le transmitimos a la sociedad que pueden haber cosas que están haciendo bien el gobierno, pero en esto no. Y entonces también en ese sentido fue como progresivo el reclamo que fuimos haciendo y el posicionamiento que hizo la Federación contra este gobierno, en este sentido que es la educación pública. En ese sentido, bueno, hemos... como bien te dije, ido a diferentes medios, hemos hecho también diferentes actividades de visibilización, una charla muy importante que hace alrededor de un mes en lo que fue la Facultad de Ciencias Económicas, hicimos una charla con el rector de la universidad, con el secretario económico financiero de la universidad, con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, básicamente contando cuál es una foto del presupuesto. O sea, dijimos, bueno, este es el presupuesto. Después, porque también es importante decir, bueno, cada uno después piense según su ideología y su pensamiento, genera un pensamiento crítico
según su criterio, pero que sea siempre con información real, porque hoy en día también, yo escuchaba que recién hablaban de fake news y demás, hay toda una fake news con respecto a la universidad, y que bueno, que cada uno... No, bueno, hay un montón de consignas y además hay un montón de información a pinceladas anchas y que termina mezclando todo, digamos. Cuando vos te opones a la cuestión del transporte, te dicen, che, vos sos kirchnerista. Claro. No chillabas cuando el kirchnerismo... Digo, la verdad que es insoportable Bueno, estar todo el tiempo discutiendo eso. A mí me acusan o de liberal o de kirchnerista. Estoy, de un lado me dicen para un lado, de otro lado me dicen para el otro. otro. A vos te dicen liberal, y me imagino que le pasa al mismo gobernador de la provincia y le pasa a un montón de gente, digamos. Este tema de no ser drásticos y frontales en todos los aspectos, porque tenés que convivir con una fuerza que recibe el respaldo mayoritario. Exactamente. Ahora, también es cierto que hay momentos en los que tenés que romper con esa tolerancia, lo charlábamos hoy, porque si no, digamos, da la sensación de que este gobierno avanza por la fuerza, digamos, y hay como una especie de retroceso de los sectores afectados, temiendo el respaldo social. Digo, yo no sé hasta qué punto el respaldo social termina legitimando que se lleve puesta Me parece que la movilización de la universidad dejó en claro que no. Y yo creo que fue la primera expresión de retroceso de Milei. Y la consigna también de la marcha fue justamente que sea sin banderas políticas. O sea, la universidad convocó y la federación en su conjunto convocó con bandera argentina, que no se politice, porque justamente hay todo un... Que no se partidice. Que no se partidice, perdón. Si politice, sí, obviamente, somos actores políticos. Que no sea partidaria la cuestión, más allá que obviamente participaban en agrupaciones partidarias, pero que esto es un tema que no va a los partidos, sino al país en su conjunto, o sea, la prosperidad del país. Una cosa que me quedó pendiente decirte antes, con una pregunta que me habías hecho, es esto de que la universidad, hay una crítica a la universidad, de que la universidad solamente tiene que formar y demás. Hay todo un rol social de la universidad en Santa Fe, o en el país en general, pero en Santa Fe hay un dato no menor que en la generación de conocimiento y demás, que la Universidad Nacional Litoral es la primera universidad a nivel país que más genera patentes. Y es la segunda institución a nivel país que más patentes genera. La primera institución es el CONICET, que está en todo el país, y la UNL está solamente en Santa Fe. Además también hay otro dato también que me gusta decir, es que la universidad hizo un estudio y del presupuesto que recibe lo triplican de evolución macroeconómica a la sociedad. O sea, hay una incidencia grosa de la universidad en la economía del día a día de todos los santafesinos. Pero además, digo, hay 100 ejemplos para hablar de la extensión universitaria, del impacto que tiene la universidad sobre la vida cotidiana de los argentinos. Hay muy pocas ciudades que estén... seguramente tuvo que ver con la evolución política que derivó en que muchos dirigentes de la universidad terminaran siendo dirigentes políticos de la ciudad y de la provincia, pero al mismo tiempo, digo, eso ha generado una vinculación de la universidad con tantas, desde lo cultural, desde lo social. Yo nunca me olvido que la universidad, digo, por marcar un hito histórico, fue el eje de la salvación de un montón de gente en plena inundación. Digamos, fue la universidad la que en aquel momento nucleó, articuló las primeras acciones cuando el Estado se retiraba. Digo, ese es el valor de la universidad. Y digo, maltratarla, desgastarla, destruirla, es una acción que nos daña a todos. Si vos no ves eso, digamos, estás perdiendo de verdad la idea de... Es que a mí lo que me parece peligroso es eso, que estemos poniendo en duda la importancia de la universidad. El tema de la inundación, justamente la FUL, el espacio físico de la federación, se utilizaba como no un depósito, pero un centro que se recibían las donaciones. Yo trabajaba en el ET10 en aquel momento y los chicos, todos los voluntarios, los chicos de la FUL fueron voluntarios y distribuían la ayuda, que fue la primera comida que recibieron todos los inundados. Digo, el laburo, iban en lanchas buscando gente. Digo, la universidad es eso. Entonces, a mí me parece que poner a la universidad en duda es peligroso. Y vos tenés dos formas de ponerla en duda, de lo discursivo y también desde el agobio o la asfixia financiera. Me parece que hay que ponerle un límite a este señor. ¿Ustedes qué acciones concretas están evaluando para los próximos días? Bueno, justamente ahora estamos fuertemente acompañando lo que es el paro del jueves.
entendemos que el tema del paro del jueves hay dos cuestiones principales. Una, justamente, la cuestión no federal del aumento que han hecho hacia la UBA, o sea, la discrecionalidad que hubo y la discriminación hacia las 60 universidades del interior del país. Y en segundo lugar, también es importante destacar el tema del legítimo reclamo docente del tema de sueldos. Hoy un JTP, que es la menor carga que de un docente universitario, está cobrando 140.000 pesos. Un delirio. ¿Qué te compras? ¿Una campera de una marca de ropa o un par de zapatillas? No haces una compra de supermercado mensual, claro, básicamente. O sea, el poner en juego la universidad no es solamente en lo discursivo, no solamente afectando los gastos de funcionamiento, es también afectar a los empleados de la misma, porque obviamente una persona, un ser humano, tiene que vivir, tiene que solventar sus gastos de vida, y que va a empezar a preferir, desgraciadamente tengo que dejar la universidad y dedicarme a otra cuestión, a otra profesión, para poder sobrevivir del día a día. Y eso afecta a la calidad de la excelencia académica que tiene la universidad. O sea, afecta nuestro aprendizaje en las aulas. El de financiar a los docentes, y que los docentes, o van a quedar solamente los docentes con que tengan dinero en la universidad, o no va a haber docentes en la universidad. Igual que los cargos de gestión en la universidad, quienes comandan la universidad, que también obviamente no tienen sueldos importantes. Bueno, Franco, nosotros a disposición para difundir, y nuestra posición siempre irreductible en el sentido de defender a la universidad pública y acompañar todas las acciones que se lleven adelante. ¿Vos, Guille, que le pedirías más ahínco? No, simplemente, hoy te toca estar en la full, pero por ahí uno ve que Franja Morá tiene mucha relevancia aquí, y después vemos en votaciones de diputados y demás que la UCR vota muchos de la ley base, por ejemplo, a favor. Jacobiti arregla por atrás con la UBA. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno que en tu caso, que se siente representado por una fuerza que sus exponentes a nivel nacional, tienen este trato con Milei? ¿Cómo se llevan si hay o no un diálogo con los legisladores, con Jacobiti mismo, como que hace 2 semanas lo teníamos como cabeza de lanza en la marcha, y después vaya arregla por atrás? ¿Hay alguna discusión por ahí? Ya tu apoyo a los docentes y a la cuestión presupuestaria está clarísima, pero ¿qué comunicación tienen después? Bueno, en primer lugar, la cuestión de la UBA sí es paupérrimo. Además es a decir que lejano a esa actitud que han tenido los actores partidarios en ese sentido. En segundo lugar, sí estamos en diálogo con los actores partidarios de la provincia de Santa Fe. Yo creo que tanto el radicalismo como el peronismo, como todos los partidos políticos, están en un proceso de, no sé si la palabra es reconstrucción, pero no hay una cuestión unificada de los partidos ante esta situación que hemos estado enfrentando, que haya ganado este gobierno, que nadie lo esperaba, sinceramente, y que posiciona internamente a cada partido de una forma distinta, y que ha generado divisiones dentro de los partidos, ya sea el radicalismo, el peronismo, la fuerza que sea, y creo que está en un proceso de liderazgos. También el radicalismo hoy en día, hago autocrítica, no tiene un liderazgo fuerte. Hay distintas corrientes, y creo que está también en ese proceso de ver cómo se posiciona enfrente de este gobierno. Entiendo también que hay distintos actores dentro del radicalismo que dicen, hay que darle ciertas herramientas al gobierno, obviamente con cierto límite, entiendo yo, para que pueda llevar a cabo sus políticas. Y después estaremos enfrente o no de las mismas, pero no cortar las piernas de entrada, y que pueda llevar a cabo porque es lo que eligió la gente, pero obviamente en las antípodas de ese pensamiento. Pero sinceramente creo que el radicalismo o el peronismo o el partido que fuese está en un proceso de reconstrucción, viendo cómo se para frente a este gobierno, que era una situación que no esperábamos. Nosotros, o creo que la asociación en su conjunto, no esperaba que iba a ser tan tan drástico, las modificaciones. Tan dura. Franco, gracias por venir. Gracias por invitarme. Franco Maggi, presidente de la FUL, estuvo en el piso aquí de Es Como el Día, por la pantalla.